consejos y ministración. Línea abierta, junto al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos al aire otra vez con Línea Abierta y estamos listos para arrancar esta tarde un programa súper caliente por el hecho de tocar ciertos temas que son muy controversiales y que tenemos la necesidad de orientar para que usted tenga una posición muy clara. Si usted es un cristiano, tendrá una posición clara respecto a estos temas, y si usted profesa cualquier religión que profese, independientemente de eso, usted podrá tener una posición sana, saludable, en cuanto a estos temas. Así que doy la bienvenida a Horacio Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo muchas gracias. Allá en Colima, México. Un argentino viviendo en México. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, no nos podemos quejar. Es un honor poder estar aquí. Un saludo a los oyentes. Hola, ¿me escuchan? Hola. Horacio, ¿me escuchas? Sí. Hermanos, les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, creo que ha habido un desperfecto en esta situación en la radio, pero continuamos. Pastor Julio, ¿lo escuchamos? No lo estábamos escuchando, Pastor Julio. Sí, ahora sí, la conexión no estaba bien. Me suena sabotaje, además, esto. Estábamos dando la bienvenida aquí a Horacio desde Colima, México, y a Nelson Almazán desde La Paz, Bolivia. Hoy los temas son muy puntuales. Vamos a empezar con Horacio, hablando sobre un tema que usted va a escuchar mucho en los medios de comunicación, en las comunicaciones oficiales de los gobiernos, especialmente el actual, en el que se habla mucho de derecho. Y se habla de que el fulano de tal tiene todo el derecho a, por ejemplo, autopercibirse lo que sea, lo que quiera autopercibirse, y que todos los demás deben respetarlo. Y no solo eso, incluso tenemos que adaptarnos a la preferencia de esta persona. Se dice que donde empiezan los derechos de otros, terminan los míos. Y además, en el enfoque, vamos a ver también la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio, que son dos cosas diferentes. Así que adelante, por favor, Horacio, tenés 5 minutos para desarrollar la idea. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, una de las cosas que yo veo es que la gente confunde derechos con privilegios, ¿no? Y me parece que desde el poder se instiga a eso, se instiga a que la gente lo confunda y empiece a tener nociones tergiversadas de lo que es realmente un derecho, ¿no? Entonces, un derecho es algo que el ser humano tiene de manera, para hacerlo bien claro, de manera gratuita. Un derecho no se paga. Un derecho es inherente al ser humano. Por ejemplo, un derecho básico del ser humano es el derecho a la vida. Yo no tengo que pagar para vivir. El ser humano merece vivir, dice el Acta de los Derechos Humanos. El ser humano tiene derecho a la vida.
tiene derecho a la libertad. No es algo que yo la tengo que comprar, es algo que está ahí para tomarlo al derecho. ¿No es así? Porque es inherente al ser humano, es inherente a la vida. El derecho a trabajar, por ejemplo. El derecho a trabajar. Yo no debería pagar para trabajar. Es un derecho humano. Entonces, la diferencia entre el derecho y el privilegio entre las naciones está bien especificado en las constituciones de esas naciones. Como ciudadano, uno también tiene derechos. Y esos derechos, ¿dónde se enumeran? Pues en las constituciones. En Argentina, la Constitución dice que todo argentino tiene derecho a transitar libremente por el país. Por ejemplo, es un derecho otorgado y es universal para todo aquel que es argentino, que habita el territorio argentino, entonces tiene derecho a circular libremente por el país, ¿no? Es un derecho Horacio, constitucional. permitime una acotación simplemente, y aprovecho para pedirte, me pide la gente que pongamos la cámara para que nos vean y nos reconozcan. Ok. Así que, pero además de eso, simplemente puntualizo, hay una diferencia marcada entre derecho y privilegio. Los derechos no se pagan, los privilegios sí. Los privilegios se pagan, los derechos son otorgados por la Constitución a determinados individuos, mientras que los privilegios son aquellos que brindan inmunidad, beneficio o exención a ciertas personas o grupos, ¿no? Entonces, pero el privilegio se diferencia básicamente del derecho humano, en que el derecho humano es gratuito, mientras que los privilegios se pagan. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el derecho a la vida yo no tengo que pagar, yo merezco vivir, todo el ser humano merece vivir. Pero la educación, que muchas veces es enunciada como un derecho, en realidad es un privilegio. Entonces, ¿por qué es un privilegio? Porque la educación no es gratis. A los maestros hay que pagarlos, los libros hay que comprarlos. El conocimiento no circula de manera gratuita. Entonces, yo puedo estudiar, o sea, el Estado puede hacer un esfuerzo para que esos privilegios, como el de estudiar, que es básicamente un privilegio, pueda llegar a las clases más humildes. Entonces el Estado hace un esfuerzo, pero no es gratis, porque ese esfuerzo se saca de los impuestos, y los impuestos los pagamos entre todos. Al maestro que le va a enseñar en forma, entre comillas, gratis a ese niño, lo hace con el dinero de todos nosotros. Y es más, la prueba de que estudiar es un privilegio es que todos sabemos que estudiar en una universidad estatal no es lo mismo que estudiar en Harvard, ¿no? Pero para estudiar en Harvard hay que pagar, y no todos pueden llegar a Harvard. Y entonces uno que diría, no, estudiar en Harvard es un privilegio. ¿Te das cuenta? Estudiar en cualquier lado es un privilegio porque hay que pagar. La medicina, aunque nosotros muchas veces lo enunciamos como un derecho, en realidad es un privilegio. De hecho, sabemos que es un privilegio porque hay personas que mueren sin tener, mueren jóvenes, porque no pueden acceder a ese privilegio que es el poder ir y comprar medicina. Entonces, ¿qué hacen los estados? Tratan de llevar políticas que acerquen esos privilegios a las clases más bajas para equilibrar la balanza, pero no dejan de ser privilegios. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la ideología de género, la ideología de género no tiene nada de científica, es un conjunto de ideas anticientíficas que con fines políticos totalitarios se miden al género exclusivamente a través de la cultura, dejando de lado la biología. Entonces, ellos quieren explicar lo que es el género sin tener en cuenta el sexo, lo que lo convierte en una ideología totalmente anticientífica, porque cualquier ser humano, solo por el hecho de ser humano, se sienta en una silla, lo piensa un poquito y dice, yo no puedo apartar el género del sexo. ¿No es así? Es evidente que hay una influencia, aparte de la cultural, hay una influencia física que determina mis rasgos, que determinan mis preferencias y que determinan un montón de cosas. Entonces hay una persona que siendo hombre quiere ser mujer,
le gusta fantasear con ser mujer, se quiere maquillar, se quiere arreglar, se quiere operar, todo eso cuesta dinero, no es gratis. Entonces, resulta de que la estadística que dice que más del 60% de las personas que hacen una conversión de sexo mediante una cirugía se suicidan, esa estadística nadie la dice, ¿no es así? Entonces, ¿qué me indica a mí esa estadística? Esa estadística me indica que no importa lo que vos hagas por fuera, no vas a cambiar lo que sos por dentro. Entonces las personas ilusionadas con que su problema, porque así se lo hacen ver, no es un problema de autopercepción, es un problema de que simplemente se salió del closet y se tiene que liberar, después de que esa persona, que le enseñaron ahora a ver el mundo a través de su género y de su sexualidad, después de que probó absolutamente todo, después de que se hizo un cambio por fuera y demás, se da cuenta que nada de eso la satisface, nada de eso la llena, y terminan suicidándose. Ahora, yo no tengo ningún problema de que una persona que se autoperciba mujer quiera maquillarse, vestirse de mujer y hacer de su fantasía lo que quiera. Mi problema es que usen mi dinero para que eso se haga. Mi problema es que, usando mi dinero, me obligan a través de leyes en Argentina, la ley de género me obliga a mí a tratar a una persona, a un hombre que se percibe mujer, me obligan a mí a tratarlo como él lo percibe. Es decir, que coartan mi libertad de expresión y me obligan a mí a participar en la fantasía ajena. Y por eso decimos que la ideología de género es una ideología totalitaria. Totalitaria. ¿Por qué? Porque quieren usar nuestros dineros para satisfacer en una fantasía que en realidad termina siendo un privilegio. Es un privilegio, no es un derecho, porque lo que a ellos les está ocurriendo no es inherente al ser humano, no es algo que ellos pueden hacer, no, hay que pagar, no es gratis, sale dinero. Ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acaba de hacer una compra de 6 millones de pesos en hormonas, para hormonar, entre comillas, de manera gratuita, a todo aquel que se autoperciba mujer siendo hombre. Entonces, obviamente lo que está ocurriendo no tiene que ver con privilegios, ni con derechos, tiene que ver con confundir a las personas para lograr otros propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Simplemente canalizar dinero, ese es el propósito. Porque en Argentina el presupuesto para todo lo que es ideología de género ya está superando al presupuesto usado para pagar jubilaciones. Y quiero decirles que el ajuste en Argentina ocurrió en la caja jubilatoria. Entonces, para el político argentino es más importante comprar hormonas que aumentar la jubilación. Mirá, bueno, ahora entiendo más claro, y mis oyentes también, la importancia de entender derechos y privilegios, porque se está escuchando cada vez más entre los proponentes de la ideología de género, que no se hacen llamar así, por supuesto, sino defensores de los derechos humanos, y están buscando 1000 formas de cómo implantar lo que ellos consideran correcto, como si fuera un derecho. Y acabamos de entender lo que de derecho no tiene nada, porque no es inherente al ser humano. Son gustos, son modas, o son inclinaciones, cualquiera de esas cosas, pero nada de derecho. Y eso, por supuesto, lo coloca en realidad, privilegiados. Para poner un pequeño ejemplo de esto, ¿no es así? Uh-huh. De cómo se manipula los deseos de la gente de tener privilegios, se los pone como derechos. ¿No es así? Porque ¿qué se decía en Argentina? Que el aborto era un privilegio de las clases sociales altas, porque como estaba penalizado el aborto, los pobres de abajo no podían abortar. Entonces ahora es un derecho, ya no es un privilegio. O sea, se enuncia como un derecho cuando en realidad
sigue siendo un privilegio, no importa cómo vos lo cambias, porque hay que pagar para eso. Ahora, se hablaba que era derecho de la mujer y que el aborto era para salvar vidas. Recientemente en Salta, Tartagal, acaban de asesinar a un bebé de 6 meses de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la chica, que en un principio dijo querer abortar, le hicieron el aborto, aunque a último momento se arrepintió. La chica a último momento se arrepintió. Cuando el bebé lo sacaron de su útero, el bebé lloró. Tuvo un parto inducido. Entonces el bebé lloró, ella lo escuchó llorar y le preguntó a la doctora que quería verlo, y la doctora dijo no se puede, y lo puso en una bolsa de plástico. Entonces, se suponía que la ley del aborto habilitaba solamente el aborto hasta la semana 14, la que se acaba de aprobar. Sin embargo, en otro inciso, dice que a menos que la salud psicofísica de la madre y la salud social, dice, esté en riesgo. Lo que indica que entonces el aborto se puede realizar en cualquiera de las semanas. Entonces, algo que se decía, se hacía para salvar vidas, en realidad se transforma en una carnicería, porque detrás de eso hay otros intereses. Y las pobres niñas que fueron manipuladas para salir a hacer las manifestaciones a favor del aborto, hoy se callan la boca si ven horrorizados por televisión lo que está pasando. Tremendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos manipulan diciendo que estos son derechos, cuando en realidad ni son derechos ni son privilegios. En el caso del aborto, no puede ser un derecho porque se contrapone con el derecho a la vida, y el derecho a la vida enunciado en los derechos internacionales, los derechos humanos, y es algo inherente al ser humano. El Estado debería proteger toda vida humana y no tratar de asesinarla de manera selectiva. Es decir, este niño tiene un defecto de algún tipo, lo abortamos. Este niño me gustó, no lo abortamos. Es una muerte, ¿no es cierto?, un asesinato selectivo de personas el aborto. Y anunciado además. Claro, claro. Entonces el Estado, que debería defender los derechos humanos, se pone del lado de una ideología que en realidad, disfrazada de derechos, simplemente busca el privilegio de decidir quién vive y quién muere. Tremendo. Y obviamente el vivo va a elegir lo que quiere elegir. Y el que va a morir no tiene derecho a elegir. ¿Sabés quién es el vivo? El vivo son los pedófilos. Porque en Argentina, con la ley actual del aborto, un pedófilo que abusa de una nena de 14 años y la deja embarazada, la puede mandar al hospital sin papá y sin mamá a decir que fue violada y que se lo quiere quitar, y la ley obliga a los médicos, los obliga a hacer caso omiso de la presencia de los padres y a hacerles el aborto aunque los padres no estén presentes. La ley lo dice. ¿Por qué? Porque esa nena de 14 años tiene derecho a la privacidad, violando el derecho que tiene la niña de que sus padres estén ahí para protegerla. Entonces, ¿qué pasa con esa niña? Esa niña aborta, ¿y a dónde se regresa? Se regresa al mismo lugar donde fue abusada. ¿A dónde se va a regresar? Entonces es una ley que ampara a los pedófilos. Cuando ustedes buscan bien la raíz de la ideología de género, se van a dar cuenta que los mayores exponentes de la ideología de género eran pedófilos. Entonces no es casualidad lo que está pasando. Es clarísimo. Derechos y privilegios. Ahora se entiende mucho mejor. Y Nelson, ¿tenés vos una pregunta para Horacio o tenés un aporte al tema que acaba de comentar Horacio? Adelante, por favor. Claro, el privilegio,
un derecho da libertad a una persona. El privilegio quita la libertad de una persona. Entonces, esto es lo que está pasando hoy con la ideología de género. Nos están quitando la libertad de conciencia, que forma parte de los derechos humanos, nos están quitando la libertad de religión, nos están quitando la libertad en la educación. Entonces, creo que es importante entender esto, que no es una lucha de derechos y deberes. Lo que deberíamos estar de repente analizando, y a nivel internacional digo yo, la ideología de género está provocando, tiene efectos. ¿Estos efectos cuáles son? Se acabó la libertad religiosa, se acabó. Pastores que predican que el homosexualismo es pecado, van presos. No hay libertad religiosa. Se acabó la libertad en la educación. Se acabó la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. ¿Acaso cuando una persona habla lo que piensa, empieza a discernir lo que es la filosofía queer? Muchos medios de comunicación como YouTube, WhatsApp, no dejan que hablemos sobre estos temas. ¿Qué libertad de conciencia? Y si no tenemos libertad de conciencia, si no tenemos libertad de expresión, si no tenemos ninguna clase si no tenemos libertad, simplemente no somos considerados ni como humanos. Entonces, esto creo que es muy importante hablar. Privilegio quita la libertad, el derecho te da una libertad. Lo segundo, que cuando hablamos de derechos desde un punto de vista de doctrina jurídica, se puede decir que son necesidades de la sociedad. Detrás de un derecho es algo necesario para que una sociedad subsista. Defender la vida y la familia es una necesidad para que exista la sociedad. Ir en contra de eso es ir en contra de la sociedad y en contra de la familia. Y creo que esto es muy importante analizar. No es que en el caso boliviano y a nivel internacional, cuando se habla de un código de familia, ¿no? Hablo de las leyes jurídicas, hay una doctrina jurídica detrás de esto. Hay una doctrina jurídica. Esta doctrina jurídica nos dice que la finalidad es defender la vida o la posibilidad de vida, sin el cual, si no se defiende la vida o la posibilidad de vida, no existe la necesidad de que haya normas. Entonces, creo que es muy importante analizar desde esa parte. Perfecto. Sí, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque el derecho a la vida está enunciado en prácticamente todas las constituciones latinoamericanas, pero mal versado en su definición para poder introducir justamente el aborto y todo este tipo de cosas. Entonces, es muy importante, creo yo, que todo ciudadano conozca su constitución. Entonces, la Constitución, la Carta Magna, en los países republicanos es fundamental, porque yo que he estudiado la Constitución argentina, no soy abogado, pero sí he estudiado mucho, la he subrayado, la he leído por todos lados y demás. Aparte, no es muy larga la Constitución argentina. Me he dado cuenta que por lo menos un 30% de las leyes argentinas son inconstitucionales, y sin embargo se llevan adelante. Cuando el gobierno militar en Argentina, en el año 76, dio el golpe, entonces los jueces, para darle legitimidad, dijeron que no era un gobierno constitucional, pero sí era un gobierno de facto. Y que como era un gobierno de facto significa de hecho. Que de hecho, como ellos estaban en el poder y no había vuelta atrás, entonces para preservar la paz social tenía que ser admitido de facto. En la Constitución del 94, si no me equivoco, se hizo una reforma y eso se cambió para que nunca más tuviéramos gobiernos de facto en Argentina. Sin embargo, de facto es como se aplican las leyes, porque se deja al margen el derecho a la vida,
el derecho a defender en el vientre de una madre, y se habilita el aborto como un derecho de la mujer, pasando por arriba el derecho del niño, ¿no? Reduciendo todo a una conversación simplemente filosófica en cuanto a cuándo el ser humano es un ser humano y cuándo no lo es, ¿no es así? Que es ya está comprobado hasta filosóficamente que ese tipo de argumentos son argumentos sin sentido, porque lo que comienza siendo humano se desarrolla y termina siendo humano. Entonces, el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción, tal como la Constitución Nacional Argentina lo dice claramente. Un ciudadano argentino es ciudadano a partir de la concepción, ¿no? Pero eso se ha dejado de lado, como ustedes verán, y en Argentina se aprobó el aborto. Por eso los ciudadanos necesitamos estar bien informados en cuanto a nuestros derechos y privilegios enunciados en la Constitución Nacional, para saber si cuadran con las leyes vigentes y que no nos tomen de tontos y traten de manipularnos hacia una sociedad de control que nos aleja de Dios, nos aleja de nuestras creencias religiosas, y que, lejos de pugnar por la vida, pugnan por la muerte. Bueno, ¿no? Que esa es la diferencia entre Dios y aquellos que niegan la existencia de Dios, porque Dios bendijo al ser humano diciendo: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que la procreación, el derecho a la vida y a procrear, es un derecho dado por el ser humano, por Dios al ser humano, en forma de bendición. Es una bendición, no es un privilegio, es un derecho el vivir. Ese bebé necesita vivir. Bueno, ¿y qué pasa si aplicamos este mismo concepto de derechos y privilegios a otros ámbitos? ¿O qué pasa si nosotros empezamos a analizar temas que hacen parte de la ideología de género, como el feminismo, por ejemplo? Vamos a escuchar en la voz de Nelson un postulado sobre el feminismo, en breve, 5 minutos por favor, y luego vamos a comentar sobre el tema. Adelante, Nelson. Bueno, pastor, ¿me escuchan, no? Porque yo los escucho perfectamente. Sí, te escucho bien, Nelson. Bueno, vamos a hablar hoy un poco del feminismo en el ámbito espiritual, ¿ya? Entonces, el feminismo en el ámbito espiritual, o movimiento espiritual feminista, ha sido fundada por Susana Budapest. Su nombre es muy largo, muchas zetas, pero se le puede buscar en el internet con Susana Budapest. Y ella es la fundadora, en la tercera ola del feminismo, ella es la fundadora de un movimiento espiritual feminista, ¿no? Como les había dicho, queridos hermanos y oyentes, el feminismo y sobre todo la ideología de género es un movimiento espiritual ocultista. Y en este caso especial de Susana Budapest, ella nace en 1940, es de Hungría, y su mamá era medium, ¿no? Para los que no se escuchan, medium significa una persona que es una mediadora entre el demonio y con la persona, ¿no? Un medium empieza a tener una posesión demoníaca y empieza a hablar de parte del demonio. Entonces la mamá de Susana Budapest era, como les digo, era medium, ¿no? Entonces Susana Budapest ya en 1970, a cumplir los 30 años, ella funda lo que es la religión Wicca, la religión wicana, pero en la Wicca, que es satanismo puro, fundada por el ocultista Gardner, la Wicca tiene una subdivisión que es el dianismo. En esta Wicca diánica, que es la que funda Susana Budapest, empiezan a hablar, y esto es muy importante, empiezan a hablar del patriarcado, empiezan a hablar de lo que es la ideología de género, empiezan a hablar de conceptos de la filosofía queer, ¿no? Entonces, la Wicca diánica es una mezcla de Wicca británica
justamente con algunas partes de filosofía, queer, ¿no? Y también empiezan a mezclar toda clase de religiones. Entonces, Susana Budapest, activista, empieza a promover el feminismo, ¿no? Empieza a promover el feminismo, funda lo que es la primer aquelarre wicana diánica. ¿Qué es una aquelarre? Es una reunión de brujas, ¿no? Es una reunión de brujas donde empiezan, ¿qué es lo que dice la Wicca diánica? Que se debe adorar a una diosa, a una mujer, y que el cristianismo es una religión patriarcal, igual que el Islam e igual que el judaísmo. Entonces, esta aquelarre diánica, aparte de ser un movimiento ocultista, también forma parte de ser un partido político, ¿no? Y esto se da en la tercera ola del feminismo. Entonces, Susana Budapest, aparte de ser ocultista, empieza a hablar de lo que es el feminismo y justamente implementar en las iglesias lo que es la teología queer. Entonces, con esto ya termino. Les quiero lanzar una pregunta a las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo también. ¿La teología queer es compatible con el cristianismo después de lo que de esta exposición, hermanos? Entonces, esto creo que es muy importante. Uh-huh. Obviamente la respuesta es definitivamente no, no es compatible para nada. Como un pequeño aporte a lo que decía Nelson, yo entiendo que el feminismo es una de las políticas que se tomaron con la idea de deconstruir todo lo que se llamaba la sociedad europea y además empezar a construir una nueva sociedad bajo una nueva visión, con la idea de construir una nueva historia. Entonces se habla de una primera ola, una segunda ola, y en esta tercera ola que mencionaba Nelson ya se notan los grandes aportes, entre comillas, que se han hecho a lo que hoy se llama la ideología de género. Y entonces, entre ellas hay varias mujeres que han hecho diferentes aportes. Escuchábamos ahora uno de esos aportes, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de un feminismo radical, estamos hablando de que no se trata de conseguir igualdad de derechos con los hombres, el derecho a votar, el derecho a estudiar en algunas sociedades inclusive, sino de liberarse por completo de lo que ellas llamaban la explotación. Se sentían explotadas. Entonces, y eso les trae diferentes cosas como por ejemplo la sexualidad, la salud, son temas que empiezan a incorporarse ahí, la maternidad, los sentimientos, todos esos temas se van incorporando a la discusión que trae el feminismo, de tal manera que en la actualidad ya tenemos un movimiento muy, muy radical, tan fuerte que promueve movimientos como por ejemplo el abortismo, donde ellas hablan de que tienen derecho a elegir, derecho a qué hacer con su cuerpo. Ellas escogen qué hacer con su cuerpo. Entonces todos esos temas ya van más allá de la lucha inicial por la igualdad, como una emancipación, como una independencia, y están ya rayando en un límite que se le puede llamar liberación, tal y como lo llamaron desde la tercera ola. La liberación en todo el sentido de la palabra. Así que ahora la realidad que ellas enfrentan
es que tienen desde los gobiernos todo el apoyo. Hay organizaciones que tienen sus propios intereses, por ejemplo las organizaciones abortistas, que están bancándolas, como dicen en Argentina, para que establezcan sus postulados. Así que un poco de aporte para que sigamos entendiendo en qué consiste el feminismo en la actualidad. ¿Cuál es tu aporte, Horacio? Bueno, Planned Parenthood, que es una multinacional del aborto, no realiza los abortos gratuitamente. En más sucursales abortistas que un McDonald's, ¿no? Entonces, evidentemente, detrás de todo esto también hay intereses de determinados sectores empresariales para que todas estas leyes sigan adelante. Pero lo más importante, me parece a mí, es poder puntualizar que aquí hay una lucha espiritual entre la vida y la muerte. Dios es el Dios de la vida. Por más que muchas personas, yo he escuchado el argumento de que Dios no puede ser el Dios de la vida, ya que mandó a matar hombres, mujeres y niños durante la conquista de Canaán, ¿no es así? Que por supuesto es descontextualizar totalmente lo que la Biblia dice acerca de Dios, porque la Biblia claramente dice que Dios ama la vida. La muerte es una consecuencia de nuestro pecado, no es otra cosa. Entonces aquí hay una pugna entre la vida y la muerte, entre políticas que pugnan por la muerte y políticas que pugnan por la vida. Entonces el tema es justamente, uno dice, ¿cómo puede hablar de Dios y puede hablar de política al mismo tiempo? Es que vivimos en una ciudad. La palabra griega para ciudad es, nosotros somos seres políticos y política y religión no se separan. Entonces necesitamos empezar a votar por partidos que promuevan políticas que promuevan la vida. Por ejemplo, por supuesto que cada uno de nosotros dice, yo voto un partido que promueve la vida, no la muerte. Bueno, si vos estás votando un partido que pugna por el aborto, está a favor del aborto, el aborto es una política de muerte. Entonces uno dice no, porque es una política que quiere salvar la vida de las madres que abortan en la clandestinidad, etcétera. Que es un argumento muy pobre y bajo de estadísticas, ¿no es cierto?, muy flojito de papeles en muchos aspectos, pero más allá de eso, yo quiero una política que salve las dos vidas, no solamente la vida de la madre, sino la vida del niño. No quiero una política que privilegie una vida por sobre la otra. Entonces, cualquier médico te va a decir que un embrión en el útero de una madre es un cuerpo con ADN diferenciado del padre y de la madre, totalmente distinto. Es una vida humana diferente, no es el cuerpo de la madre lo que se está disponiendo. Se está disponiendo el cuerpo de una tercera persona. Es un asesinato agravado por el vínculo, porque es la madre que está queriendo matar a su bebé. En la mayoría de los casos, no es la madre matando a su bebé, es la madre que por motivos externos se siente obligada a matar a su bebé de forma totalmente antinatural. Y estos motivos externos es porque un violador la está obligando, es porque el patrón no admite mujeres embarazadas en su trabajo, y es porque hay que salvar el apellido de la familia. No sé si me explico. Entonces, son políticas que pugnan por la muerte. La Biblia dice que nosotros tenemos que votar a favor de la vida y tenemos que ser astutos e inteligentes, porque ellos nos presentan como bueno cosas que en realidad son malas. Esto de matemos a un bebé para salvar a la madre, así no te lo presentan. Te dicen, no, salvemos a la madre a través del aborto gratuito, que no es gratis, seguro, que no es seguro. ¿Te das cuenta? Entonces no es ni gratis ni seguro el aborto. Lo va a decir cualquier médico. Entonces,
nos están engañando, no nos dejemos engañar. Prestemos atención a las palabras, como bien lo dijimos cuando hablábamos del lenguaje inclusivo. Prestemos atención a la palabra y lo que se encuentra detrás de ello. Y no hagamos caso a lo que dicen, sino a lo que hacen. Porque lo que se dijo en Argentina, que esto era una política para salvar vidas, el aborto. Y hoy vemos que están matando a bebés de 6 meses. Y claro, uno no ve la relación inmediata entre una cosa y la otra, pero quiero decirle, mi estimado oyente, mujer o ya sea un hombre, todas las conductas que nosotros vemos, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el tema de autopercibirse hombre siendo mujer o mujer siendo hombre, todo eso tiene una explicación en creencias, y estamos hablando de ideologías. Y estas ideologías que mencionamos acá, como el abortismo, como el feminismo, o como el tema de los derechos y todo aquello, viene de una forma de pensar, de una ideología, precisamente. Así que es importante que nosotros develemos, descubramos y que se pueda revelar al mundo que estamos siendo presas de una ideología mundial que tiene alcance mundial, por eso digo que es mundial, y que tiene pretensiones también de posicionarse a nivel mundial. Entonces, como les decía, antes se hablaba de la lucha por conseguir la igualdad entre un hombre y una mujer, y tanto en lo económico como también en lo cultural, en lo social. Pero de lo que se trata hoy, el feminismo, es algo más allá de buscar la igualdad, y tiene como objetivo básico construir otra sociedad, construir otra humanidad en la que se pueda superar, dicen ellos, el concepto hombre-mujer, y que se forme una sociedad nueva y distinta donde se borren las diferencias y cada uno sea lo que quiera ser. Tal y como dice una frase que leemos en el libro de los jueces en la Biblia, donde dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es un caldo de cultivo para lo que se busca en el fondo, con todas estas manifestaciones de la ideología que hemos hablado. Lo que se busca en el fondo, la destrucción, porque mientras Dios da vida, estas ideologías promueven la muerte, la desaparición en todos los sentidos. Entonces, entre otras cosas, otro tema muy importante que hay que mencionar es que la ideología de género habla de lo que ellos llaman la deconstrucción y la construcción cultural. Estamos hablando de lo que intentan hacer con nosotros hoy. Deconstruir quiere decir destruir lo que creemos, lo que pensamos. La cultura occidental tiene sus propias características. Ellos quieren una revolución cultural, una revolución social, de modo que nosotros quedemos convertidos en lo que ellos quieren que seamos. Y eso es lo más cercano al infierno, diría yo, que nosotros podamos imaginarlo. Fue por esas causas que Dios destruyó la raza humana, salvo 8 personas en el tiempo de Noé. Fue por esa misma causa que ciudades como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, porque le dieron rienda suelta a formas de pensar, ideologías, que luego se convierten en conductas. Bueno, estos son algunos de los temas, y Nelson seguramente tiene otro aporte en este tratamiento de los diferentes temas que son para mí nefastos, pero que son parte de la ideología de género que estamos enfrentando en este tiempo. Adelante, Nelson, ¿cuál es su aporte? Claro. Bueno, hablando de deconstrucción, justamente estos movimientos religiosos satánicos buscan deconstruir el cristianismo.
Ujú. Por ejemplo, la palabra amor la han deconstruido. No es un amor bíblico que lo que ellos tratan de hacer es hablar de un amor, pero no basado en los principios bíblicos, ¿no? Ellos empiezan a hablar de un amor muy diferente, un amor engañoso. Hablan de un concepto muy diferente, ¿no? Entonces, empiezan a hablar de amor la ideología de género, pero no desde lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué por qué hablo de esta situación? No se puede llamar, no se puede, como ya lo hemos dicho, no podemos compartir, no puede ser compatible el cristianismo con la filosofía queer, porque la filosofía queer es satánica y el cristianismo es vida. No podemos, no puede haber una compatibilidad entre la vida y la muerte. Hay una guerra espiritual entre estos dos principios, ¿no? Y sabemos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos victoria sobre la muerte. Pero la deconstrucción busca justamente hablar diferentes textos, diferentes versículos bíblicos para sacarlos de contexto. Y peor aún, usar diferentes versículos bíblicos, ¿para qué? Para blasfemar en contra de Dios. La teología queer te va a decir, queridos las personas que me están escuchando, va a señalar que el primer homosexual ha sido Jesucristo. Eso es así como lo dicen. Los teólogos de la teología, miren, teología entre comillas, porque la finalidad de ellos es deconstruir al cristianismo. ¿Qué es lo que ellos dicen? No podemos creer en un Dios binario. No podemos creer en un Dios patriarcal. Lo mismo que dice la brujería wicadiánica, lo mismo habla la teología queer incrustada en iglesias cristianas. Además te va a plantear que después que Jesús resucitó, le crecieron pechos y se hizo mujer y se pintó los labios. Eso es lo que habla la teología queer. Exactamente, hay un poema que le pasé al pastor Julio, donde dice: el verbo se hizo látex, ¿no? Entonces, ahí plantea en esa poesía que Jesucristo, después que resucitó, se hizo homosexual. Entonces, ¿cuál es la finalidad? El ocultismo busca la adoración de un Dios andrógino, lo dice Elena Petronila Blavatsky, ocultista. Este Dios andrógino es lo que lo llaman los ocultistas Baphomet. Tiene una cabeza de cabra, pechos de mujer y un órgano masculino erecto. A este Dios adoran a los satanistas, pero se incrustan, se hacen pasar como teólogos, lo llaman teología queer, entran a las iglesias y empiezan a decir que no podemos creer en un Dios patriarcal. Juan 4:24, la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu. Y eso es lo que ellos de repente no lo entienden. Pero es un movimiento de deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Con eso termino. Usar significantes y significados en las palabras. Empiezan a jugar eso. Y empiezan a decontextualizar la palabra del Señor. Es un tiempo en que los pastores deben aprender hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica bíblica te va a decir que para sacar una interpretación bíblica tienes que ir a 5 versículos e ir al original. En el Nuevo Testamento es el griego koiné. Entonces tenemos que ir al original para sacar una interpretación bíblica. Pero sabemos que Satanás es experto en deconstruir el cristianismo. Cuando en Mateo 4 le dice, no, le habla la palabra del Señor, le dice, Satanás le dice a nuestro amado Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, le dice, escrito está. Y empieza a hablar de un versículo y le quita el contexto y empieza a deconstruir, a querer deconstruir el cristianismo. Pero Jesucristo le dice, escrito está también, y empieza a dar una interpretación correcta de la palabra de Dios. Es un tiempo muy, pero muy peligroso en donde los pastores debemos aprender hermenéutica bíblica e ir en contra del deconstruccionismo del cristianismo.
Una última participación sobre este tema, Horacio. Adelante, por favor. Sí, bueno, claramente lo que se está exponiendo aquí es la inclusión, la incursión de la política sobre el cristianismo. Es decir, durante muchos años se nos ha enseñado que lo correcto es separar el cristianismo de la política. Y por ser políticamente correctos, los pastores lo han tratado de hacer a punto tal que hay una ignorancia tal sobre lo que está ocurriendo políticamente, que inclusive hay pastores que han estado enseñando que que un cristiano no debería nunca dedicarse a la política. Estoy de acuerdo que no se dedica un pastor a la política, para mí es rebajarse del lugar de donde se encuentra, pero tenemos que entender que la política ya se está metiendo en nuestra religión. La política se está metiendo con nuestros ideales, con nuestras ideas, se está metiendo en nuestros hogares, están utilizando los colegios para introducir este tipo de ideologías políticas. Si se ponen a analizar, se van a dar cuenta que la mayoría de estas políticas tienden a destruir al cristianismo en el occidente, porque saben que el cristianismo es un jugador político muy importante en todas las sociedades. Y nosotros los pastores también somos jugadores políticos. Nosotros como líderes de nuestra grey necesitamos aprender a enseñarle a la gente a quién no votar. Evidentemente, cuando Juan el Bautista señaló el pecado de Herodes, lo perjudicó políticamente. Le cortaron la cabeza por eso, pero no por eso dejó de decir lo que había que decir. Entonces nosotros como pastores debemos señalar a nuestra gente dónde se encuentra el pecado en la política que nos están enchufando. Y necesitamos aprender a reaccionar en contra de eso, dejar de predicar que un cristiano no debe meterse en política, porque la verdad del asunto es que Dios nos dio el de nacer en países, nos permiten, tenemos el derecho de participar en política, y nosotros nos lo autonegamos y de esa manera nos automarginamos, ¿no es así? ¿Qué pensar o qué no pensar? Por eso es muy importante que entendamos esta diferencia entre la vida y la muerte, para que veamos a ver qué partidos políticos son los que están pugnando por la muerte. La ideología de género es una ideología, el lenguaje inclusivo es un lenguaje totalmente antinatural. Político que usa y está a favor del lenguaje inclusivo es un político que está a favor de la muerte, porque sabemos que detrás del lenguaje inclusivo están todas estas cosas que estamos hablando. Entonces no debemos ser ingenuos y decir, no, lo que pasa que también tiene otras políticas que son muy, muy buenas, muy agradables, políticas que nos van a ayudar. No nos van a ayudar como cristianos votar a personas que van a terminar sancionando leyes que nos van a perseguir. Entonces necesitamos defender la familia, necesitamos defender a nuestros hijos y necesitamos votar por políticos que están dispuestos a hacerlo. Y no por políticos que estén a favor del aborto, que estén a favor de la destrucción de la familia y de todo este tipo de cosas que estamos hablando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si pensamos que no vamos a rendir cuentas por el voto, nuestro voto, estamos equivocados. Bíblicamente hablando te puedo decir, vas a rendir cuentas si estás apoyando a un político que va a sancionar leyes contrarias a la palabra de Dios. Bien, así que todos estos temas están interrelacionados. Queda con nosotros la responsabilidad de tomar una posición, y aunque no estamos en tiempos de votación, sin embargo, estos principios tienen que moldear nuestra forma de pensar para que cuando llegue el momento nosotros sepamos qué hacer. Bien, el tiempo prácticamente se ha terminado. Lo que hemos dicho en este programa es que básicamente la ideología de género, que es
un conglomerado de ideas totalmente contrarias al cristianismo, totalmente contrarias a Dios, totalmente contrarias a la Biblia. Estas ideas que son políticas, que tienen en el fondo una idea general de dominación, de destruir para volver a construir un orden mundial nuevo que sea totalmente independiente de Dios. Yo quería simplemente leer un poquitito sobre esto. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, del dominio de Dios. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Y luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo: ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Esta es una versión popular, pero aquí habla del amotinamiento de las gentes. Habla de lo que los pueblos piensan y les llama que son cosas vanas. Y habla de que se levantan los reyes de la tierra y consultan unidos en contra de Dios y de su ungido. Habla de Jesucristo. Ellos quieren romper las ligaduras de Dios y echar de sí mismos las cuerdas de Dios, el gobierno de Dios sobre ellos. Entonces dice que el que mora en los cielos se reirá, se burlará y luego hablará de ellos en su furor. Miren, va a haber un momento, y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es parte de esto, en que hay juicios que vienen de parte de Dios para que la gente se dé cuenta de que nosotros no somos dioses, somos criaturas. Y creo que lo que corresponde es que en vez de oponernos a Dios y de esa manera ponernos al lado del adversario, que es el diablo, Satanás, en vez de eso nosotros tenemos que sujetarnos. Eso es lo difícil, pero es lo mejor, porque cuando nosotros nos sujetamos a Dios, o en otras palabras, cuando nos humillamos, Él nos exalta y nos pone en su mesa y nos sienta con príncipes, dice una parte de las Escrituras. Es bueno que el hombre reconozca y se vuelva al Dios que lo creó. Hacemos esto de hablar sobre estos temas para hacernos conscientes de lo que el mundo piensa, a fin de terminar diciendo: volvámonos a Dios. Él nos creó y tenemos que sujetarnos a Él. Esa es mi última participación. Amén. Y ahora solo queda la despedida de Horacio y de Nelson. Bueno, simplemente agradecerle, pastor, por sus palabras, citando las escrituras en el Salmo 2, me parece muy apropiadas, para que cada uno de nosotros reflexionemos que tenemos una lucha espiritual, no luchamos contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad alojadas en las regiones celestes. Y esta lucha espiritual, quiero decirte que por sobre todas las cosas necesitamos como padres entender que necesitamos proteger a las futuras generaciones. Nuestros hijos están siendo expuestos al ocultismo, están siendo expuestos a este tipo de ideologías. Por lo tanto, como papás, si estás mandando a tu hijo al colegio, yo te digo: revisarle el cuaderno todos los días, pregúntale qué es lo que hablaron en clase todos los días, hacete cargo vos de la educación de tu hijo, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos, y dentro de los colegios, por lo menos en Argentina, se han detectado muchos casos de abusos de menores. Entonces ya no es el colegio como era antes. El colegio antes era un lugar seguro y estamos viviendo en un mundo muy inseguro. Protejamos a nuestros niños hijos, orando por ellos cada día. Así es. Orando por ellos cada día. Pero vigilando qué es lo y vigilando. Bueno, es que se entrecorta y estoy tratando de cazar las palabras claves. Vigilando.
qué es lo que le enseñan nuestros perdón, hijos. perdón. Gracias, Vigilando. Horacio. Exacto. Gracias. Vamos a continuar con esto.